Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Gustavo Chay, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial en la República de Guatemala. Comunicado a toda la obra del Movimiento Misionero Mundial y pueblo del Señor en general. Saludamos a todos los siervos del Señor e iglesias en general que laboran en esta bendita obra del Movimiento Misionero Mundial. A todos aquellos que por años han servido con humildad, perseverancia y celo por la sana doctrina, por este medio queremos dirigirnos a ustedes en el amor de Dios porque nos vemos forzados a hacerlo, de manera que deseamos puedan leer este comunicado y conocer la verdad de muchas cosas que se rumoran y han ocasionado un sinnúmero de situaciones lamentables y dañinas para la obra del Señor. Debido a los acontecimientos que vienen ocurriendo en los últimos meses, dentro del Movimiento Misionero Mundial, nos vemos en la obligación de pronunciarnos y expresar lo siguiente. 1. Meses después que la presidencia fue asumida por el pastor José Arturo Soto, enero de 2018, ha habido una serie de inconsistencias y decisiones que demuestran el desatino, la falta de tacto, prudencia y de liderazgo espiritual, proceder que no es bíblico ni cristiano. 2. Se tiene conocimiento a nivel mundial sobre el comunicado informal y malintencionado que circula en las redes sociales con el fin de hacer daño contra la honra y testimonio del pastor Álvaro Garavito, hombre que por 44 años ha servido a Dios en el ministerio dentro de esta obra. Adjuntamos dicho comunicado. Comunicado del presidente del Movimiento Misionero Mundial, teléfono 507-6658-1584. Apreciados obreros y hermanos de la obra del Movimiento Misionero Mundial en México, reciban un cordial saludo en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que el pastor Álvaro Garavito, quien ha gozado de la confianza de la dirección de esta obra, tal como se nombró un día, ahora se le está removiendo de sus cargos dentro del Movimiento Misionero Mundial. Como es de conocimiento de todos, esta es una obra misionera de muchos años en toda Centroamérica y México, y ha habido obra en todos los países antes mencionados desde muchos años antes de que el pastor Garavito llegara a estas tierras. Se le honró con la designación de supervisor misionero y también oficial internacional para que velara por la unidad y buena marcha de la obra que le fue asignada. No obstante, él se ha dedicado últimamente a levantar calumnias e injurias a la dirección de la obra. Ha usado su púlpito y la Convención Nacional para atacar con falsedad la oficialidad del movimiento y está promoviendo la rebelión y la división de la obra en Guatemala, México y Belice, donde ha podido inyectar su veneno de acuerdo a nuestros reglamentos internos y estatuto de la obra del Movimiento Misionero Mundial y sobre todo de la palabra de Dios. Un obrero en tal actitud, quien quiera que sea, no podría permanecer dentro de las filas del Movimiento Misionero Mundial. Por lo tanto, anunciamos a todo el pueblo de Dios que el pastor Álvaro Garavito ha sido destituido como supervisor misionero y también como parte de la Junta Internacional. Por tanto, ningún pastor o presbítero ni ningún hermano que se considere parte del Movimiento Misionero Mundial debe aceptar ni creer su falsa argumentación ni sujetarse a ninguna cobertura de este pastor. Próximamente llegará un misionero de parte de esta obra, el cual preparará una visita que haremos a México a fin de explicar detalladamente
y desmentir las falsas acusaciones del pastor Garavito. Nosotros seguiremos en México trabajando para el reino de Dios con limpia conciencia y apoyando ministerialmente y en lo que podamos la obra del Señor. También quiero hacer de vuestro conocimiento que hemos autorizado al pastor Luzardo Perdomo para que vaya a México a fin de orientar y fomentar la unidad de la obra y organizar una próxima reunión oficial con todos los obreros. Por favor, recíbanle con la consideración del caso y apóyenlo en todo lo posible. Él fue misionero en México por 11 años y dejó una obra floreciente, de lo cual muchos son testigos. Repito, él está autorizado y comisionado por la dirección de la obra. Me despido con el saludo y consideración de siempre, Pastor José Soto, presidente del MMM. Dejo mi teléfono para cualquier confirmación. Este comunicado fue enviado a algunos obreros y hermanos del Movimiento Misionero Mundial en México, desconociendo al supervisor y a la Junta Nacional de este país, informando sobre la destitución del pastor Álvaro Garavito de la Supervisión Misionera de México y Centroamérica, con excepción de Costa Rica y Panamá, la cual había ejercido por los últimos 5 años y de oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial, cargo que venía desempeñando desde hace 17 años consecutivos. Ambas destituciones se dan. Primero, a nivel personal, el pastor Soto llamó a 7 de los 9 miembros de la Junta Oficial Internacional a espalda de los pastores Álvaro Garavito y Gustavo Martínez. A pesar de ser compañeros de junta, no le importó la opinión y postura de ambos. Lamentablemente, los demás oficiales lo aprobaron y aligeradamente, ocasionando una especie de complot contra un compañero en ejercicio pleno de sus funciones. Pese a esto, todos los oficiales ocultaron dicha información, negando tener conocimiento de esta decisión. ¿Es este proceder de hombres de Dios? Los pastores Rubén Concepción y Carlos Guerra fueron enviados a Guatemala a tratar de mediar la situación, comprometiéndose con solucionar y aclarar el problema. Le insistieron al pastor Álvaro Garavito y a nosotros, la Junta Nacional de Guatemala, ser justos en el juicio de esta situación. Pero fue una desagradable sorpresa cuando nos enteramos de que previo a esta visita, ellos sabían y habían aprobado la decisión del pastor José Soto. Nos sentimos utilizados y decepcionados al reconocer que las autoridades allí representadas nos mintieron e hicieron falsos compromisos porque la decisión sobre la destitución ya estaba tomada. Segundo, el pastor Álvaro Garavito no fue llamado a juicio por parte de las autoridades competentes para presentar los descargos correspondientes. Con esto se le priva a la legítima defensa que toda persona tiene derecho frente a cualquier situación que se presente en su contra y se actúa de forma autoritaria. Las Sagradas Escrituras afirman: la manera correcta de juzgar algún caso es reuniéndose con el acusado y luego hasta 3 reuniones y llamadas de atención. Si la persona está renuente, indica que debe de ser desechado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 17. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito capítulo 3, verso 10. ¿No vimos este proceder en el presidente y la Junta de Oficiales Internacionales? Solo lo destituyeron y le insistieron que fuera a la reunión ordinaria de Junta Directiva Internacional en la ciudad de Panamá para solucionar de manera sabia y cristiana el inconveniente presentado, pero simplemente ratificaron y llevaron a cabo lo que ya habían decidido desde antes del comunicado del presidente. Tercero, no hay ningún tipo de amonestación verbal o escrita ni llamada telefónica por parte del actual presidente o de la Junta Internacional de Oficiales, donde se le llame la atención a causa de incumplimiento de sus deberes, así como la falta de obligaciones y responsabilidades que motiven la remoción de cargos al pastor Álvaro Garavito. Todo este proceder deja ver con claridad un deseo malintencionado, un actuar deliberado y autoritario a título personal, violentando completamente el debido proceso, creando un clima de zozobra y una avalancha de difamaciones, insultos y desestabilización. Nos da la impresión que a esto era lo que ellos querían llegar con el pastor Álvaro Garavito y la obra en Guatemala. Cuarto, no hay ningún tipo de pecado de índole económico, moral, ministerial o ser declarado culpable en un tribunal judicial por el cual el pastor Álvaro Garavito deba ser destituido de una manera inmediata e injustificada, según la Constitución y reglamento del Movimiento Misionero Mundial, Inc., artículo 4, sección 3, páginas 28 al 30. Se violentó el principio bíblico de autoridad actuando de forma desleal contra un compañero en el ministerio y miembro activo de la Junta Internacional, mientras se llevaba a cabo la reunión extraordinaria de la Junta Oficial Internacional y la Junta Oficial Nacional de la República de Colombia en la ciudad de Bogotá, del 9 al 11 de mayo del 2019, el pastor José Arturo Soto dio instrucciones al supervisor y pastor de Panamá para viajar y visitar a los países de Honduras, Nicaragua, con la misión de ir preparando los pastores de dichos países para la supuesta división. División que el pastor Álvaro Garavito supuestamente iba a realizar. Lamentablemente a este mal proceder también se unieron los oficiales Carlos Guerra y Luis Mesa, quienes se comunicaron con el supervisor de México, pastor Alejandro Roblero, para preguntarle del lado de quién estaría en el momento de la supuesta división, a cargo del pastor Álvaro Garavito. Por otro lado, el también oficial Carlos Guerra realizó llamadas telefónicas a pastores y miembros en plena comunión del Movimiento Misionero Mundial aquí en Guatemala, sembrando cizaña, desconfianza, zozobra entre el pueblo y siendo de nuevo la razón principal la supuesta división del pastor Álvaro Garavito que iba a realizar. En el caso de los supervisores hubo ciertas intimidaciones
de ser removidos de sus cargos si no apoyaban la decisión establecida por el pastor José Arturo Soto. ¿Acaso esto no es una división? Creemos que lamentablemente esta serie de malas decisiones han causado una división interna que enfrenta en la actualidad el movimiento misionero mundial. Hay una clara afectación entre el pueblo que forma parte de esta misión al comenzar a difamar, a calumniar, a murmurar y a atacar a hombres que han sido íntegros y que durante muchos años han tenido un testimonio limpio. Esta misma situación llevada a muchas personas a tropezar al ser tentados a responder entrando en discusiones y contiendas que lo único que logran es contristar el Espíritu Santo de Dios. Todo por la falta de sabiduría y el proceder autoritario del presidente actual de la Junta Directiva Internacional. Son más de 50 años en que la obra de Dios ha venido caminando unida, tratando estos asuntos de una forma sabia y afable, como la Biblia lo enseña. También es de resaltar que la Junta Internacional de Oficiales, junto a todos los supervisores del Movimiento Misionero Mundial, en el año 2012, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, ya habían sentado una posición sobre algunos de los temas polémicos que el pastor Soto mencionó en Suiza. En dicha reunión, el pastor Soto estuvo presente y conocía las decisiones que se tomaron en aquel año. ¿Por qué volver de nuevo a levantar dudas y violentar lo que se había ya definido basados en las Sagradas Escrituras? Hoy en día no se puede negar la afectación que hay en países como Guatemala, México, Belice, Honduras, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, entre muchos más que se encuentran a la expectativa de toda esta situación. En la región del norte de Centroamérica y México, lamentablemente por el proceder antiético del pastor Soto, los hermanos de países como Honduras, Nicaragua y El Salvador fueron puestos en contra de los hermanos en Guatemala, México y Belice, región donde se gozaba de una armoniosa unidad sin fronteras que se había logrado por el fuerte trabajo realizado por el pastor Álvaro Garavito. Durante los últimos 5 años, todo este desastre a causa de las declaraciones del pastor José Soto en la Convención de Suiza y el comunicado de destitución al pastor Álvaro Garavito, sumado a las llamadas y malintencionada campaña citada anteriormente. El mismo proceder se refleja por parte del pastor José Arturo Soto al atender algunos problemas que se viven en Colombia. En varias ocasiones, al menos 5, el pastor José Arturo Soto se reunió con la Junta Nacional Oficial de Colombia para hacer acusaciones sin fundamento
que había sobre supuesto desfalco millonario que el pastor Gustavo Martínez había hecho a la obra nacional en Colombia, a la obra internacional. En todas estas reuniones, el pastor Soto no tuvo la gentileza de convocar al pastor Gustavo Martínez para que tratara dichos asuntos. Incluso en la Asamblea de Presbíteros de Colombia se hablaron despropósitos contra el buen nombre del pastor Gustavo Martínez. Aprovechando su ausencia, reuniones donde el pastor Soto apoyó todo asunto tratado, realizando un juicio sesgado, de nuevo, no permitiendo que el pastor Gustavo Martínez pudiera defenderse. Tanto así que fue el mismo pastor Gustavo Martínez quien exigió de una manera respetuosa que se convocara a una reunión con todas las partes afectadas, incluyendo a los presbíteros de Colombia, y de esta manera dar respuesta y aclaraciones sobre los supuestos desfalcos por los que era acusado. Pero el pastor Soto decide no convocar a los presbíteros, evitando de esta manera que ellos se dieran cuenta de la real situación. Y del proceder del pastor Gustavo Martínez se adjunta dicha solicitud, que está fechada del 2 de abril del año 2019, y dice lo siguiente: Reverendo José Arturo Soto, presidente, Junta Internacional Movimiento Misionero Mundial. Asunto: solicitud de reunión extraordinaria. Apreciado y respetado presidente internacional del Movimiento Misionero Mundial, Reverendo José Arturo Soto, y demás compañeros de la Junta Internacional, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dueño y Señor de esta obra. Deseo a través de este mensaje dar a conocer a todos ustedes, como integrantes de la Junta Internacional, que hace algunos días solicité al reverendo José Arturo Soto el favor de convocar lo más pronto posible una reunión extraordinaria a toda la Junta Internacional en pleno, igualmente a la Junta Nacional de Colombia, al Presbiterio Nacional y a todas las partes implicadas, incluyendo al pastor Samuel David Mejía, ya que es necesario que se nos notifique con anterioridad para que todos podamos hacernos presentes para la fecha que se programe. Le exijo con mucho respeto, debido a que se han llevado a cabo varias reuniones con el presidente, reverendo José Arturo Soto, algunos oficiales internacionales, la Junta Nacional de Colombia y el presbiterio, a las cuales no he sido invitado como integrante de la Junta Internacional, y se han tratado temas trascendentales que ponen en tela de juicio mi testimonio, sin que haya tenido la oportunidad de presentar mi defensa en lo que allí se ha mencionado. De la misma forma, no se convocó a dichas reuniones a Samuel y a Andrés Martínez Valencia, de los cuales se habló ampliamente en esas reuniones, quedando gravemente enlodados sus nombres y su gestión en las empresas que gerenciaban, ya que después de esto comenzó a divulgarse
lo que fue tratado en estas reuniones a los familiares de los oficiales y presbíteros, afectando en gran manera la obra del Señor. Espero pronta respuesta y deseándoles que Dios les bendiga y les guarde a cada uno. Firma Pastor Gustavo Martínez. El mismo modus operandi se llevó a cabo en los Estados Unidos de América, en donde el pastor José Soto, a espaldas del pastor Arturo Hernández, supervisor nacional, realizó reuniones con pastores y presbíteros haciendo comentarios difamatorios del pastor Gustavo Martínez e incluso del pastor Arturo Hernández. De tal manera que faltando 2 meses para la convención nacional de ese país, el pastor José Soto le prohibió al pastor Arturo Hernández, supervisor nacional, y a los presbíteros cualquier tipo de actividades que involucraran las iglesias y los pastores, ordenando que cada pastor quedara en su iglesia local a la espera de lo que sucedería en la convención nacional en ese país en el mes de julio del presente año. Deseamos dejar claro a todos los miembros activos del Movimiento Misionero Mundial, como a los amigos afines a esta obra, que es lamentable mencionar la forma despiadada y cruel en la que diferentes líderes reconocidos de esta obra han arremetido utilizando los púlpitos y aún los medios de comunicación para hacer declaraciones difamatorias, groseras y anticristianas que fomentan el odio, siendo evidente la falta de espiritualidad de quienes hacen este tipo de declaraciones, afectando de esta manera la imagen y el buen nombre de la obra del Señor. Declaraciones como, por ejemplo, que el pastor Álvaro Garavito se había robado las propiedades que pertenecen al Movimiento Misionero Mundial en la República de Guatemala. A través de este comunicado, dejamos claro que los 100 templos construidos en su totalidad, como los 73 terrenos que se tienen, incluyendo la propiedad del campamento La Certeza, que consta de 10 hectáreas de tierra, se encuentran debidamente registrados a nombre de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala del Movimiento Misionero Mundial. Amén. La Junta de Oficiales Nacional está abierta a demostrar esta información con el fin de desmentir rotundamente la difamación anterior. Dios ha bendecido su obra en Guatemala de una forma maravillosa. A la llegada del pastor Álvaro Garavito a esta nación centroamericana, el Movimiento Misionero Mundial solo contaba con 2 campos blancos, uno en Ciudad de Guatemala y otro en la segunda ciudad más importante del país, Quetzaltenango. Como Junta Nacional de Guatemala, somos testigos que durante los últimos 30 años de supervisión nacional del pastor Álvaro Garavito, nunca recibió ni cobró ningún tipo de viáticos para la realización de dicha tarea. De manera personal decidió no cargar al Fondo Nacional y con fondos personales que recibía de la Iglesia Central, cubrió todos los gastos. De todo esto existen pruebas claras y documentadas en auditorías realizadas semestralmente a cada iglesia como al Fondo Nacional del país. El 60% de las iglesias fundadas en el país fueron por años financiadas por la Iglesia Central que el pastor Álvaro Garavito pastorea. La misma inversión la ha realizado para el sostenimiento de programas radiales y televisivos a nivel nacional sin intervenir el Fondo Nacional. No creemos ni compartimos todo lo relacionado con las tradiciones y actividades que algunas de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial celebran. Esto lo sustentamos en defensa de la sana doctrina. Dichas celebraciones son de origen netamente pagano. Creemos que tanto el culto como el templo deben ser algo dedicado y utilizado exclusivamente para rendir gloria a Dios. Amén.
Se nos ha querido presentar como extremistas y anticristianos al afirmar que no creemos en el nacimiento de Jesucristo. A esto le respondemos que es falso. Creemos en el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, al humanarse en el vientre de María. Lucas 1:26 al 38. Y reconocemos su crecimiento humano y normal, su ministerio, calvario, muerte y resurrección, pero no estamos de acuerdo en la celebración mundana y pagana que se realiza en la temporada de diciembre. Amén. En las Sagradas Escrituras no hay referencia a esta celebración. La historia no declara dicha celebración y mucho menos el estilo y forma con lo que hace el mundo en la actualidad. No creemos en el árbol navideño, ni en los villancicos, regalos o algún otro tipo de actividad. Mucho menos utilizar el templo de Dios para estas cosas que, aunque parezca fuerte, son paganas. Lamentamos mucho que esta realidad se haya salido de control por la pronunciación apresurada y sin argumentos bíblicos del pastor José Soto en territorio europeo. Recuerde que la Biblia dice que salgamos de en medio de ellos y no toquemos lo inmundo. Científicamente, Jesús no nació en diciembre, pero la excusa es que no importa el día, sino la celebración. Queridos ministros del Señor y amados hermanos en Cristo, por este medio expresamos nuestra rotunda negativa a este tipo de celebraciones. Amén. Otra de las prácticas que han sido publicadas por los diferentes medios de comunicación son los días referente a la mal conocida Semana Santa, instituida por la Iglesia Romana. Lamentablemente se ha caído en las mismas prácticas del paganismo mundial, haciéndole creer a los incautos que Cristo muere y resucita cada año. Hebreos 9, 24, 25, 26 y 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, 11, 12 y 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Es triste ver cómo se ha llegado a realizar obras teatrales sobre estos temas, tanto en las plazas de las ciudades como dentro de los templos en diferentes países, y aún usando la tecnología para proyectar imágenes y videos promocionando la idolatría durante esos días. Esto, al igual que otro tipo de celebraciones, han venido tomando mucha fuerza en el último año y medio de la historia del movimiento misionero mundial. Sea observador y juzgue equitativamente, y se dará cuenta de que estamos cayendo en las mismas prácticas de la iglesia tradicional o mundana de nuestros tiempos. Es preocupante el tema del divorcio y recasamiento. Estamos de acuerdo en que toda persona es bienvenida a la casa del Señor. Cristo murió por los perdidos y ninguno es digno de ser discriminado, pero hay parámetros bíblicos muy definidos que se deben mantener y enseñar. Según declaraciones del pastor José Soto, una persona que llegue con problemas matrimoniales, especialmente aquel con problemas de divorcio y recasamiento, debe ser aceptado, doctrinado
bautizado y puede llegar a participar del altar no importando su condición. Estamos de acuerdo que pueden ser recibidos, doctrinados e incluso bautizados según cada caso, pero más allá es algo que la Biblia no permite. La Biblia claramente enseña que una persona no está obligada a permanecer con su pareja si las cosas no han funcionado y mucho menos si hay peligro en la integridad física. Pero también las Escrituras afirman que el que se separa de su pareja debe permanecer solo, porque si se une a otra persona, adultera. Según 1 Corintios 7, 10 y 11 y verso 39, Romanos 7, 2 y 3, Mateo 19, 9 y Proverbios 6, 32. Como Junta Nacional de Oficiales del Movimiento Misionero Mundial de Guatemala, Asamblea de Presbíteros, Asamblea de Pastores y miembros en plena comunión, en cabeza de nuestro Supervisor Nacional, Pastor Gustavo Chay, declaramos que luego de haber agotado todos los procedimientos bíblicos y normativas que exigen los reglamentos internos del Movimiento Misionero Mundial Incorporado, y después de haber enviado nuestro pronunciamiento y recibir una rotunda negativa, hemos tomado la difícil decisión de desvincularnos de la cobertura de la Junta de Oficiales a nivel internacional del Movimiento Misionero Mundial Incorporado, por carecer de ética ministerial, fidelidad, lealtad, credibilidad y sinceridad, por la manera desleal de actuar a espaldas de los líderes y subalternos y por falta de sabiduría y espiritualidad del presidente de la Junta Internacional de Oficiales del Movimiento Misionero Mundial para dirigir una labor tan importante sin querer buscar una solución sabia y siendo indiferentes a la obra y labor realizada en este país de Guatemala. Continuaremos de la misma forma en que se ha trabajado durante todos estos 34 años en Guatemala, defendiendo la verdad y la sana doctrina. Amén. Muchas gracias por la atención prestada, por tomarse el tiempo de leer y ver este comunicado, y no resta más que rogar a Dios que tenga misericordia de todos los que han tropezado y tropezarán a causa de todas estas ligeras decisiones tomadas por parte de la Junta Internacional antes mencionada. Amamos esta obra, la respetamos y en ningún momento hemos actuado con el fin de destruir o dañar. Seguramente seremos señalados de las peores cosas que se puedan mencionar, pero Dios conoce la realidad de toda esta situación y el tiempo dará la razón al que esté actuando con integridad. Dios les bendiga.